información, hay mucha expectación, estamos con Catalina Ramos en el estudio para revisar la información internacional. Entonces, tenemos la cortina o avanzó de inmediato. Vamos entonces con Catalina Ramos. Catalina está aquí con nosotros y estábamos viendo Israel está en guerra, ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu respecto de esta reacción que han tenido, cierto, que realizar producto del ataque sorpresivo que ha dejado decenas de muertos y miles de personas desde Hamas en Gaza. Sí, buenos días, así es, un ataque sorpresivo y también sin precedentes es el que se está viviendo en las últimas horas, imagen en vivo y en directo que nos llega desde Israel y que muestran justamente parte de estos ataques que han sido adjudicados por el grupo Hamas, este grupo terrorista contrainsurgente que entonces ha atacado con miles de misiles a Israel, y a esta hora ya se habla de al menos 40 muertos y 750 heridos de acuerdo con el propio gobierno de Netanyahu. Y tú ya lo decías, Chantal, fue el propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu quien se refirió a esta serie de ataques ocurridos hace solamente unas horas cuando amanecía en Israel en medio de un día feriado religioso en Israel que debía ser una jornada tranquila, pero ya lo sabemos, es un lugar de conflicto, de mucha data, digamos, y que se ha acentuado particularmente producto de estos ataques. En respuesta, Israel también ha perpetrado una serie de ataques en respuesta al grupo Hamas y esos han dejado al menos 160 palestinos muertos en Gaza y más de 1000 heridos. Una situación crítica. Israel decidió declarar estado de alerta de guerra en todo el país. Distintos presidentes, la comunidad internacional ha reaccionado. Malta, de hecho, hace solamente unos instantes ha pedido una reunión al Consejo de Seguridad en la ONU. Ha hablado el presidente francés Emmanuel Macron condenando, ¿no es cierto?, estos ataques, y Estados Unidos también ha asegurado que está monitoreando muy de cerca lo que está ocurriendo y que va a trabajar para asegurar que Israel tenga todo lo necesario para defenderse. Vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana. Tenemos a Gabriel Colodro conectado con nosotros. Él es presidente de la comunidad chilena en Israel desde Tel Aviv. Gabriel, si nos pudieses comentar cuál es la situación en Israel por allá a esta hora de la mañana. Buenos días. Hola, buenos días por allá, buenas tardes ya por acá, son las 4:30 de la tarde ya por estos lados. La verdad es que despertamos hoy en la mañana, como bien decías, un día, no solamente que es sábado, es Shabbat para el pueblo judío, un día de descanso, en el Estado de Israel es el día de descanso, también es una festividad religiosa judía que se llama Simchat Torah, por ende tenía un carácter distinto este día debió haber tenido. Despertamos a las 6:30 de la mañana en todo el centro y sur del país con sirenas antimisiles y con un bombardeo que duró bastantes horas, la verdad. Ahora ha bajado un poco la intensidad del bombardeo, pero ¿cierto? Cuando comenzó esto pensamos todos tanto los israelíes como los chilenos residentes acá, esto es una escalada nueva, un bombardeo. Después nos enteramos a través de redes sociales que había habido una invasión por cielo, mar y tierra. Estamos hablando de decenas de terroristas del movimiento terrorista Hamas que ingresaron a las localidades cercanas a la Franja de Gaza, destruyendo con bazucas, tanques y todo el cruce fronterizo entre Israel y la Franja de Gaza, y entraron en camionetas muy al estilo de ISIS, lo que veíamos hace un par de años, estas camionetas blancas, ¿cierto?, con los terroristas arriba con las armas, directamente así. Y lamentablemente vimos el mismo comportamiento de ISIS, masacrando gente en la calle, fusilándolos a quemarropa, digamos, en sus casas. Aquí no estamos hablando de un territorio que está en disputa, estamos hablando dentro del territorio israelí 100%. Hasta este momento todavía no tenemos la cifra total de muertos, lamentablemente. La prensa informa aproximadamente 40, aproximadamente 1000 heridos que han llegado a hospitales israelíes. Hay mucha gente que todavía no se sabe dónde está. Y esto es porque no solamente lograron cruzar, sino que rompieron la valla de seguridad
que es digamos, la frontera física que divide Israel de la Franja de Gaza, ingresaron en masa. Todavía no es claro cuántos terroristas ingresaron. Todavía hay localidades israelíes, estamos hablando de pequeñas comunidades de aproximadamente 500 a 1000 personas, algunas un poco más grandes, donde ingresaron y todavía hay enfrentamientos con las fuerzas de defensa israelí, donde todavía hay secuestrados en sus casas y asesinados en sus casas. Donde han secuestrado ¿Gabriel? A civiles y soldados para meterlos dentro de la Franja de Gaza. Sí. Sí, estamos revisando imágenes de lo que ocurrió esta mañana del despertar que nos decían que tuvieron ustedes, que con el paso de las horas se fueron enterando del carácter que tenía en esta oportunidad. Tú nos das cuenta además de la información que no han dejado de recibir y que están revisando de lo que ocurre en ese territorio. Lo que sabemos es que habrían disparado más de 5.000 cohetes contra el territorio israelí, que son miles las personas que están heridas y que la cifra de muertos ha avanzado, Catalina, ya sabíamos de 40 inicialmente, pero se ha ido aumentando, ¿no? ¿Cuál es la que tenemos más actualizada? Yo había escuchado 60, no sé si eso va a seguir subiendo, y me gustaría, Gabriel, si nos pudieras entregar una versión, o si es que has tenido conversación con otros chilenos allá, cómo están, cómo se sienten, qué tipo de información también han recibido en estas horas que me imagino que han sido terribles. Sí, la verdad es que, bueno, como yo soy presidente de la comunidad chilena en Israel y nosotros tenemos un protocolo de palabra con la embajada, donde cada vez que hay un conflicto o una escalada de violencia, nosotros nos dedicamos a conversar con la gente que sabemos que vive en los alrededores de la Franja de Gaza o de las localidades afectadas, y hemos hecho eso. Logré hablar con algunas personas que viven en los lugares, hablé con una chilena que vive en un kibutz, que es una pequeña comunidad agrícola muy cerca de la Franja de Gaza. Estaba encerrada en la habitación de seguridad desde la mañana. Los terroristas están dentro de su comunidad. De hecho, mientras hablábamos se escuchaban de fondo las ametralladoras de los terroristas. No sabemos si estaban disparándole a alguien o estaban forzando a la gente a salir. Vimos también que incendiaban las casas para obligar a la gente a salir y así fusilarlos fuera de las casas o secuestrarlos y llevarlos a la Franja de Gaza. Es una situación realmente sin precedentes, en un día importante para Israel. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque existe un acuerdo, un pseudo acuerdo que no está escrito en ninguna parte, pero cada vez que hay una escalada, tanto Israel respeta las festividades religiosas islámicas y se evita el intercambio de fuego en los días santos para cada religión, y en esta ocasión fue todo lo contrario. Se aprovechó, digamos, esta situación para atacar de forma indiscriminada y realizar prácticamente, según lo que hemos visto en las imágenes en redes sociales, porque la prensa evidentemente no puede mostrar ese tipo de imagen, lo que hemos visto es una masacre, masacre de civiles en las calles. Claro, y fue... Cosa que para nosotros es muy difícil entender, como occidentales, ¿cierto? Nosotros los chilenos también y los israelíes compartimos esa visión, digamos, de que hay cosas que no son aceptables. Quizás en el mundo y en la visión de mundo que tiene el grupo terrorista Hamás, esta es una razón de celebración. Y llevar los cuerpos como trofeo es algo absolutamente aceptable. Para nosotros no es así. Entonces, por eso es tan chocante, no solamente, digamos, nosotros estando tan cerca de ello, sigue siendo igual de chocante, porque eso no corresponde a nuestra visión de vida, a nuestra visión de mundo. Sí, Gabriel, bueno, nos alegramos que tú te encuentras bien, al igual que el resto de la comunidad chilena, ahí en la cual tú estás teniendo estrecho contacto. Llama la atención que el sistema antimisiles, por ejemplo, de Israel, aparentemente no haya tenido frutos, considerando que es uno de los sistemas más modernos del mundo y que finalmente entonces lograron, digamos, el grupo Hamás atacar con, ya lo decía Chantal, ¿no es cierto?, miles de misiles. Se estiman que claro, más de 5.000 misiles en contra de Israel, y acaba de haber una actualización con respecto al fuego cruzado, ¿no es cierto? Porque en respuesta Israel decidió atacar a Gaza, y esa cifra ya lamentablemente se sitúa en al menos 198 palestinos fallecidos y más de 1.000 heridos. Y contarte, Gabriel, y también Chantal, a quienes nos están escuchando a esta hora de la mañana, que el gobierno desde Cancillería de Chile han emitido un comunicado para referirse a esta situación. El gobierno de Chile manifiesta su absoluta condena a los ataques ocurridos el día de hoy contra una serie de pueblos y ciudades en Israel, dice el comunicado de Cancillería.
los cuales han causado la muerte de cerca de 40 personas. Esa es la cifra que manejamos hasta esta hora, pero claro, con el paso de los minutos se teme que la cifra pueda ir aumentando. Y dice también el comunicado, el gobierno de Chile expresa condolencias a las familias de las víctimas, su solidaridad en el pueblo de Israel, así que por supuesto vamos a estar muy pendientes y ver también si es que hay alguna reacción de parte de organismos como Naciones Unidas, por ejemplo, si finalmente se convoca a una reunión del Consejo de Seguridad, también va a ser parte de lo que vamos a estar muy pendientes. Y estamos ahora revisando, ¿no es cierto?, parte de las imágenes y ahí vemos, Gabriel, ¿no es cierto?, los ataques que fueron sencillamente contra territorio poblado, residencial, civil. Si nos pudieses contar parte de aquello y digamos cuál es la situación ahora, a esta hora. La gente está, por ejemplo, resguardada en sus hogares. ¿Cuál es la medida que han decidido tomar? Primero que todo, la declaración de estar en estado de guerra corresponde a una invasión, como dije anteriormente, por cielo, mar y tierra. No es que Israel decidió declarar la guerra a la Franja de Gaza o a los palestinos. No se trata de eso. Aquí no hubo una escalada, digamos, que venía de semanas, digamos, con un flujo de intercambios bajo, que muchas veces ocurre hasta que llega una escalada grande y aparece en la prensa internacional, ¿cierto? No, aquí no hubo nada de eso. Acá simplemente hubo una operación, una declaración de guerra tangible de parte del movimiento terrorista Hamás, atacando población civil. Eso yo creo que es importantísimo mencionarlo, porque muchas veces se habla digamos, de la diferencia que hay entre un ejército como es el ejército israelí y la población palestina, digamos, en Gaza, dominada por Hamás, que no tiene los mismos medios de un ejército quizás. Hay una diferencia importante en el sentido de que Israel, y así lo ha demostrado a través de cada una de las escaladas de violencia que ha habido, siempre ha evitado la muerte de civiles porque no es un objetivo para Israel. En el caso contrario, para Hamás es una victoria matar un civil israelí y en este caso, lamentablemente, muchos civiles israelíes. Sobre los misiles, sí, la verdad es que han sido una cantidad de misiles importante, todos dirigidos a lugares poblados israelíes. O sea, el objetivo nuevamente vuelve a ser atacar a la población civil. Y las instrucciones que hemos recibido nosotros, que son las que recibimos generalmente en el caso de justamente escaladas con misiles, es permanecer cerca de las habitaciones de seguridad en las casas o departamentos que tengan, o en los refugios antibombas públicos. En este caso es distinto porque hay una infiltración terrorista y también se hace un llamado a mantenerse en las casas y no abrirle la puerta a nadie. Estamos conversando con Gabriel Colodro, el expresidente de la comunidad chilena en Israel, revisando lo que ha ocurrido durante esta jornada, el ataque en el que ya han muerto más de 100 personas, hay otras 1000 heridas. Hubo una respuesta también de Israel hacia Hamás que dejó igual un número importante de personas fallecidas. Nos contaba Gabriel, que fue un despertar abrupto, ¿cierto? ¿Hace cuánto ya, Gabriel, que no han sentido en el lugar en el que tú te encuentras? Si nos pudieras también decir en dónde estás, ¿no sienten estos sonidos de guerra? Porque ha dicho el primer ministro que están en estado de guerra. Estamos en estado de guerra. A ver, la última sirena acá en el centro del país, yo estoy en una ciudad al lado de Tel Aviv, Ramat Gan, debe haber sido alrededor de las 12:30, 1 de la tarde, hace unas 3-4 horas acá, pero las localidades más cercanas al sur han sido bombardeadas constantemente. O sea, si han habido, digamos, han parado, han habido pausas, han sido pausas de minutos, no más que eso, lamentablemente. Así que sí, hay mucha gente que no lo está pasando bien y entre ellos hay muchos chilenos. Hay que recordar que Israel está la comunidad chilena más grande de Medio Oriente y África juntos. Estamos hablando de 10.000 compatriotas aproximadamente que viven a lo largo del territorio israelí. ¿Cuántos, ya que tú eres el presidente de la comunidad chilena, cuál es el número de chilenos que se estima vive allá? Nosotros barajamos una cifra de alrededor de 10.000, porque Chile entrega nacionalidad hasta tercera generación. Por ende, si alguien se vino en los años 70, ya sus hijos y sus nietos a esta altura, digamos alguien que se vino siendo adulto en los años 70, ¿cierto? También serían ciudadanos chilenos. Y nosotros como comunidad hemos tomado un rol de entregar un poco de esa chilenidad a los chilenos residentes, un poquito de casa a tantos
kilómetros de distancia. Claro, 10.000 chilenos no deja de ser una cifra importante y justamente, Gabriel, a medida que estamos revisando, ¿no es cierto?, imágenes de lo que ha ocurrido esta mañana en este abrupto despertar, contarles además que, bueno, el primer ministro de Israel envió un mensaje bastante duro, tajante, luego de declarar este estado de alerta de guerra. Tú bien lo decías, no es que Israel declare la guerra, sino que decretó un estado en el que la ciudadanía, la población debe estar en alerta por guerra. Y en este mensaje que difundió a través de redes sociales, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo: ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación ni en rondas, sino en guerra. Esta mañana Hamás lanzó un ataque sorpresa y asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, y nosotros vamos a ganar esta guerra, fue parte del mensaje. Cuéntanos tú, ese fue un mensaje que además fue, además de difundido por redes sociales, fue televisado, digamos. ¿Cómo lo recibió la población allá en Tel Aviv? A ver, bueno, la primera declaración pública del gobierno fue a través del ministro de Defensa, Yoav Gallant. Él hizo mención a lo mismo, a que esta era una situación de guerra, y claramente tiene una diferenciación importante a lo que puede ser cualquier otra escalada que hayamos vivido anteriormente. Y es que aquí hubo una infiltración de una cantidad indeterminada de terroristas que aún no está controlada en su totalidad. Aún no sabemos cuántos entraron y aún no sabemos, no es claro si la frontera está controlada. Entonces, es una situación muy distinta, es una situación en la que Israel sí se ha enfrentado en el pasado. Justamente ayer se cumplieron 50 años de la guerra de Yom Kippur, que tiene muchas características parecidas a lo que ocurrió hoy. Sin embargo, fue una guerra con varios países, fue una guerra con Egipto, con Siria, con el Líbano. Entonces, tuvo el mismo carácter sorpresa, que fue también en un día religioso para el pueblo judío. Entonces, se juntan ciertas características y justamente a un día de diferencia de lo que pasó hace 50 años. Y eso fue claramente una guerra. Estamos conversando entonces, Gabriel Colodro, muchas gracias por compartirnos la percepción de este hecho que ha sido tan terrible y que nos contabas. Fue más bien sorpresivo por el día en el que ocurre, que no es lo habitual, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Está como tácitamente aceptado que el sábado no van a ocurrir este tipo de ofensivas. Aquí no se ha tratado de una escalada, también lo ha dicho el primer ministro, nos ha dado cuenta que son 10.000 los chilenos o en torno a esa cifra los que están viviendo en Israel. Hasta ahora no tenemos informaciones de que haya ocurrido algo mayor con ellos, salvo este temor, la preocupación y la situación que ha sido distinta según el territorio en el que se encuentra. Nos decía Gabriel que está cerca de Tel Aviv, que hace unas 2 horas que no han vuelto a oír sirenas ni nada que sea relativo a este escenario de guerra en el que han despertado, pero que en otras partes de ese territorio sí, y no han cesado. Ahí Exacto. Se escuchan todavía distintos sonidos de bombardeos, de sirenas y de todo lo que tiene que ver lamentablemente con este contexto que están viviendo desde la mañana. Tal cual, de hecho las fuerzas de defensa de Israel dicen que sus tropas están combatiendo en al menos una docena de distintas localidades y que, digamos, esto continúa. La verdad es que por lo mismo quisimos tomar contacto con Gabriel Colodro, un chileno en Tel Aviv, no solamente un chileno, sino que presidente de la comunidad chilena en Israel, y que por supuesto, Gabriel, te pedimos que ante cualquier novedad tengamos esta línea abierta y esperar que todo transcurra de manera tranquila dentro de lo posible durante el día, Gabriel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero no tener mayores novedades. Sí, es lo mismo que deseamos. Lo mismo nosotros. Un abrazo desde acá, te enviamos, Gabriel, muchas gracias por el contacto. Nos contaba Cata, Gabriel, también en esta conversación de alguna manera de el protocolo que existe, ¿no? El protocolo que se ha establecido, no salir de las casas, no abrir las puertas, no acercarse a ellas, pero decía también que en algunos territorios, por la conversación que ha tenido con chilenos allá, se les está forzando a salir,
algunas personas en distintos territorios para fusilarlos fuera, decía en la declaración que le entrega, y es por eso que también existirá esta recomendación de mantenerse lo más lejos de las puertas, de no abrirla y de estar en los lugares que son de resguardo dentro de las viviendas. Han habido denuncias a través de redes sociales, Chantal, claro, de personas que han acusado que tropas, milicias más bien, del grupo Hamas, este grupo terrorista contrainsurgente, ¿no es cierto?, que ha tenido control de Franja de Gaza durante ya varios años, que ellos mismos, claro, han secuestrado a tropas de Israel, que se desconoce el paradero de aquellas personas, y claro, se ha tenido que activar un protocolo producto de este estado de alerta de guerra que ha decretado Israel hace apenas unas horas, lo que obliga a las familias a tener que recurrir a búnkers. Esto es algo que quizás para nosotros parece muy lejano, pero en Israel, en Tel Aviv, en distintas ciudades, es normal que las edificaciones cuenten con este tipo de estructura segura, refugios con comida, con distintos insumos para poder permanecer ahí durante varios días. No es la primera vez que una cosa como esta ocurre, sí es, digamos, un ataque sin precedentes y uno de los más masivos. Más de 5.000 misiles que han sido lanzados hacia Israel por parte del grupo Hamas, que ellos mismos se adjudican, digamos, derechamente estos ataques, lo que ha obligado entonces a familias a nuevamente tener que encerrarse en búnkers. Al menos 40 muertos y 750 heridos ha dejado este ataque del grupo Hamas hacia Israel. Distinta es otra cifra que ha sido la contraofensiva, ¿no, Chantal? Que al menos 198 palestinos han muerto en Gaza y más de 1.000 heridos luego de, ¿no es cierto?, esta respuesta de Israel, este ataque cruzado, esta vez dirigido hacia Franja de Gaza, una situación, por supuesto, muy, muy lamentable. Nos comentan desde dirección, ¿sí? Chantal, sí, tenemos a alguien más. Tenemos a Sivan Gobrin ya en contacto, es la vicepresidenta de la comunidad chilena en Israel. Queremos conversar contigo para, bueno, primero saber cómo estás, dónde te encontrabas al momento de este ataque, cómo fue el despertar, ¿cierto? ¿Y en qué parte de Israel estás? ¿Han cesado allí los ataques? ¿Cuál es la situación en este momento? Sivan, buenos días para nosotros. Buenas tardes. Hola, buenos días para ustedes. Gracias por el contacto. Vi que estuvieron hablando con mi colega Gabriel. Yo estoy en la zona de Kfar Saba, que es hacia el noreste de Tel Aviv, como a 30 kilómetros, y me desperté como todo el resto del país en esta zona, con la sirena a las 6:30 de la mañana, estamos en fin de semana, pegué al techo, agarré a los niños, tengo 3 niños chicos, rápidamente bajé con ellos, al menos uno, que es donde yo tengo el refugio de mi edificio, y no entendíamos muy bien qué es lo que estaba pasando, porque me fui sin celular, sin nada, me fui sin zapatos, siquiera. Imagínate, todo en pijama. Así que cuando volví, esperamos 10 minutos, volví al departamento y ahí prendí el celular y vi todo lo que estaba pasando, y la verdad que, bueno, durante el día en nuestra zona está un poco más tranquilo, pero obviamente que siempre alerta, con los niños en pánico, tratando de calmarlos, hacer juegos, distraerlos, y ver qué está pasando en el sur también, por supuesto. Sí, Silvan, te saluda Catalina Ramos desde el estudio. Preguntarte cuál es la situación actual. ¿Está un poco más tranquila la situación ahora? ¿Han podido salir del búnker tú con tus hijos? ¿Cómo describirías la situación ahora? Sí. Lo que pasa es que el protocolo que tenemos nosotros acá por ahora es que cuando suena la sirena tú vas al menos uno, que es donde está el refugio, y tienes que esperar 10 minutos desde que termina la sirena y después puedes volver a tu casa. En caso de que me suene la sirena de nuevo, tengo que volver a hacerlo y volver a esperar 10 minutos. Ahora, la gente que está en el sur, con los terroristas infiltrados dando vuelta por la calle, obviamente que no pueden salir de los refugios y tienen que estar encerrados. Perfecto, Sivan, vamos a seguir conversando contigo, vamos a hacer un breve minuto de espacio y silencio porque vamos a conectar con nuestra señal 1 para seguir informando de lo que está ocurriendo. Mantente por favor al teléfono con nosotras porque queremos seguir escuchando cómo ha sido la realidad de esta mañana, el despertar a las 6:30 y cómo han transcurrido las horas que han seguido.